Hola niños, bienvenidos a la lección número 15 de nuestra unidad de misterio. Hoy vamos a aprender cómo identificar las pistas falsas, notando los detalles que no encajan en la historia. Niños, en este género literario se despiertan emociones intensas porque algunos libros de misterio nos estremecen los huesos. No todos son así. Los que hemos leído hasta ahora han sido de misterios bastante simples, pero que no son tan fáciles tampoco de investigar. Bueno, en esta novela se caracteriza por tener un crimen en la trama, que lo resuelve un detective o su personaje principal, como fue en el caso de A Golpe de Calcetín. El que resolvió el misterio fue Paco Pollo, que era uno de los personajes, no era un detective. Para identificar las claves tenemos que poner mucha atención. Vamos a pensar cuáles pistas no son buenas. Las pistas son como un mapa que ayuda a los lectores o al detective de la historia a resolver el crimen. Pero si estas pistas son bastante fáciles, ¿qué pasa? Los lectores se aburren y no se sienten emocionados al leerlas porque se resuelven de la manera más fácil. Entonces, el propósito del autor es mantenernos un poquito al borde de la silla pensando en cuál fue el misterio o cuál fue el crimen y cómo lo podemos resolver. Pensemos, los motivos no son siempre pistas, son elementos que incluye el autor como para tenernos ocupados, pero no son pistas. Las mentiras que puede decir uno de los personajes puede que nos haga sospechar acerca de su inocencia, pero tampoco son pistas, son coartadas falsas. ¿Por qué? Porque el autor quiere contar la historia, pero al mismo tiempo quiere confundirnos para que no resolvamos el caso antes que su detective, ¿cierto? Entonces, tenemos que poner mucha atención a estas pistas. ¿Son pistas que nos van a conducir a resolver el crimen o son pistas que están disfrazadas o ocultas que no nos van a ayudar a resolver nada? Bueno, niños, parte de esta lección es pensar en lo que estamos utilizando para poder resolver el crimen. Y quiero que tengan en cuenta las clases de pistas que da el autor. Recuerden, algunas pistas las usa para tener el problema, resolver el problema muy lentamente porque nos quiere confundir. Entonces surgen problemas que son temporales, que no tienen nada que ver realmente con la resolución del crimen. Entonces tenemos que ponerle mucha atención. Recuerden lo que les dije, los motivos de un personaje no son pistas, son elementos que incluye el autor para confundirnos un poco. Las mentiras que pueda decir un personaje tampoco son pistas, pueden ser coartadas falsas. Ok, niños, vamos a leer hoy el capítulo 5 de Agatha Mystery y recuerden, cuando ustedes estén escuchando la lectura del libro, piensen en las pistas que está ofreciendo el autor, cataloguen los motivos que pudo haber tenido un personaje, pero recuerde que eso no es suficientemente una pista porque puede ser solamente un elemento insinuante que nos trata de hacer creer que uno de los personajes es el culpable del crimen porque tiene motivos para haberlo hecho, pero no lo es. Entonces tenemos que analizar todo esto. Espero que se diviertan con el capítulo 5 de Agatha Mystery y recuerden que tienen que leer por 45 minutos a diario sus propios libros de misterio. La ficha que vamos a utilizar hoy es claves que nos brinda el libro
pistas falsas, cuál fue una información que nos dio el autor, un detalle que realmente no tiene nada que ver con la resolución del crimen. Recuerden, niños, estudiando este afiche, cómo encontrar claves. Recuerda las claves falsas. Un nuevo evento puede que traiga una clave. Puede que este evento solamente sea para confundirnos o distraernos un poquito. Revisemos el diálogo, las descripciones de los personajes o a veces cosas que los personajes dicen que es solamente para distraernos, pero puede que sí traiga una pista que nos ayude a resolver el crimen. Y piensa en los detalles que pueden estar conectados. Muchas veces no creemos que los eventos estén conectados y sí lo están, que nos pueden ayudar a encajar la historia y ayudarnos a resolver el misterio. Ok, niños, eso es todo por hoy. Los veo mañana. Se cuidan.